Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de el control de las funciones motoras por el tronco encefálico. Pero para iniciar vamos a saber cuáles son las partes del tronco encefálico. Las partes del tronco encefálico, esta es una vista posterior del tronco encefálico. Acá están los pedúnculos del cerebelo, que finalmente son los que conectan el cerebelo con el tronco encefálico. Estamos viendo una vista posterior, así que por aquí, o sea, si nosotros no hubiéramos cortado el cerebelo, pues veríamos el cerebelo aquí en esta zona, pero pues solamente vemos los pedúnculos. Como les decía, el tronco encefálico se forma de tres estructuras: el mesencéfalo, que es la parte superior; la parte media es la protuberancia; y el bulbo raquídeo, la parte inferior. El tronco encefálico, hablando de sus funciones, tiene múltiples funciones, aunque ustedes no lo crean. Y una de las funciones principales o más obvias es la prolongación de la médula espinal. Es parte de la prolongación de la médula espinal, y que finalmente funciona como puente o funciona como canal de conexión entre la médula espinal y la corteza cerebral, y viceversa, entre la corteza cerebral y la médula espinal. Así que, aparte de tener funciones en específico, como las que vamos a ver más adelante, va a tener paso de todas las fibras nerviosas que ustedes imaginen hacia la médula espinal. Además de esta función, contiene núcleos sensitivos y motores para diferentes regiones de la cara y de la cabeza. Y es que esta porción, el tronco encefálico, contiene múltiples núcleos de los pares craneales que ustedes ya saben. Uno de los ejemplos de núcleos, por ejemplo, pueden ser los núcleos del nervio trigémino, el cual, como ustedes recuerdan, tiene tanto vías sensitivas como motoras que inervan la cara. Y funciones de control especial son una de las partes importantes, y que se ha visto cuando deja de funcionar la corteza cerebral, que el tronco encefálico es la encargada de dar esas funciones. ¿Cuáles son estas? Son estas que ustedes ven acá, todas estas. Iniciando con el control respiratorio. No voy a ahondar mucho en varias de estas funciones. De hecho, la que nosotros vamos a ver en este capítulo y en el siguiente o en el siguiente video va a ser principalmente las que tienen que ver con el control del equilibrio. Pero las demás, algunas de estas las tenemos en el canal, como por ejemplo la primera, que es el control de la respiración. Puede fallar la corteza. Nosotros podemos dejar de estar conscientes, estar súper inconscientes, dejar de que deje de funcionar la corteza, pero no vamos a dejar de respirar. Esto principalmente porque el control de la respiración se da a través de los núcleos neumotáxico, apneico, los grupos respiratorios ventrales, dorsales, todos incluidos en el tronco encefálico en diferentes niveles. Si ustedes quieren saber un poquito más de toda esa fisiología, la tenemos aquí también en el canal, lo pueden buscar. Se llama control de la respiración. Otra de las partes es el control del aparato cardiovascular, principalmente tanto parasimpático y simpático, así como la vasodilatación y vasoconstricción de los vasos sanguíneos. El tercero es el control parcial del funcionamiento digestivo. Aquí tiene algo que ver un poco desde el primer momento en que nosotros vemos algo que nos gusta o que tenemos hambre de algo y empezamos a salivar. Ese eh, función, esa salivación está dada por el tronco encefálico a través de la estimulación de las glándulas salivales. El control de muchos movimientos estereotipados del cuerpo, que más adelante vamos a ver uno de ellos, muy importante, que nos puede dar una patología. Y el control del equilibrio, que es el que vamos a hablar. Además del control de los movimientos oculares, una de las partes importantes
En esta zona tanto se realizan movimientos oculares aquí en el tronco encefálico, se realizan movimientos oculares de, de manera voluntaria o que son estimulados a través de la corteza, como movimientos involuntarios que tienen que ver más con la pupila del ojo a través del núcleo de Westphal, que también está explicado en uno de los videos de este canal por si ustedes igual lo quieren ver. Pero finalmente, lo que nos lleva hoy a platicar de las funciones motoras del tronco encefálico es su relación con el equilibrio y el movimiento. ¿Cuáles son los núcleos que tienen esa función o se encargan de darle soporte al cuerpo cuando nosotros caminamos, darle el equilibrio adecuado cuando nosotros caminamos? Pues son los núcleos reticulares. Los núcleos reticulares se dividen en dos, pontinos y vulvares. Los pontinos se encuentran principalmente en la protuberancia o abarcan principalmente la protuberancia y parte del mesencéfalo, en una zona más dorsal, posterior y lateral. En cambio, los núcleos reticulares vulvares se encuentran inferiores al núcleo reticular pontino y estos se encuentran más mediales y ventrales o anteriores. Se encuentran a nivel del bulbo raquídeo. Cada uno de estos núcleos tiene una diferente función. De hecho, se antagonizan los dos o son funciones antagonistas entre ellas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, para entender cuál es la función que realizan los núcleos reticulares, hay que entender un concepto que se llama músculos antigravitatorios. Los músculos antigravitatorios son los que nos van a dar la capacidad de bipedestación. Son los músculos encargados de mantener al cuerpo erguido. ¿Y cuáles son estos? Los músculos del cuello, los del tronco y los extensores de la pierna. Así que por eso pongo aquí el extensor de la pierna. Estos músculos antigravitatorios, como les decía, tienen esa función de mantenernos erguidos y generar la deambulación. Los, una vez explicado esto, los núcleos reticulares pontinos son los encargados de excitar a estos músculos antigravitatorios. Así que es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes les dicen, oye, ¿qué hacen los núcleos reticulares pontinos? Bueno, ¿sabes qué? Estimulan o excitan a los músculos antigravitatorios. ¿Y qué hacen los núcleos reticulares vulvares? Pues hacen lo contrario, relajan o inhiben las señales de los núcleos reticulares pontinos, generando así relajación del músculo antigravitatorio. Así que los núcleos reticulares pontinos, cuando se excitan, generan contracción de los músculos antigravitatorios. Y viceversa, cuando los núcleos reticulares vulvares se activan, relajan a los músculos antigravitatorios. Obviamente, todo esto lleva un sistema hasta la médula espinal. Y es un sistema sencillo o una línea sencilla, en la cual los núcleos reticulares pontinos lanzan sus fibras a través del fascículo reticuloespinal pontino, así se llama, y viaja por la columna anterior de la médula espinal y penetra la sustancia gris de la parte anterior de la médula espinal, generando sinapsis con la motoneurona anterior. Esta motoneurona anterior obviamente va a los músculos antigravitatorios. Algo importante es que los núcleos reticulares pontinos muestran o han mostrado un alto grado de excitabilidad natural. Y es claro, porque imagínense si nosotros viviéramos no erguidos o finalmente en una posición, eh, no sé, encorvados, etcétera, etcétera. Finalmente, los músculos del cuello, del tronco, nos dan esa formación de postura. Entonces, por lo tanto, el núcleo reticular pontino siempre debe estar excitado o está comúnmente excitado para para generarnos la postura de nuestro cuerpo en ciertas situaciones, o siempre finalmente.
El núcleo reticular pontino está estimulado a su vez por los núcleos vestibulares, que son estos de aquí, que van a formar parte importante en el siguiente video, ya que estos núcleos vestibulares, como más adelante lo explicamos, van a recibir estímulos del aparato vestibular. Sí, exactamente, ese aparato vestibular que encontramos en el oído, desde ahí vienen fibras y llegan a estimular al núcleo vestibular. El núcleo vestibular es excitatorio o excita al núcleo reticular pontino, por lo tanto, también promueve la excitación de los músculos antigravitatorios. Partes de el cerebelo también llegan a excitar a los núcleos reticulares pontinos. Así que ya vamos viendo que si nosotros tenemos esta excitación de los núcleos vestibulares del cerebelo, vamos viendo que los núcleos reticulares pontinos están muy implicados cuando la persona está caminando, ya que para caminar, pues obviamente necesitamos, o simplemente para estar erguidos, necesitamos de el equilibrio, necesitamos de que la persona esté en equilibrio, o simplemente cuando está parada. En cambio, los núcleos reticulares vulvares, que se encuentran, recuerden, en la parte anterior medial del bulbo raquídeo específicamente, estos lanzan sus fibras nerviosas a través del fascículo reticuloespinal vulvar. Este fascículo viaja por la columna lateral de la médula espinal, penetra la sustancia gris y va a inhibir a la motoneurona anterior, generando así la relajación de los músculos antigravitatorios. ¿Y cuál es la función de estos núcleos reticulares entonces, los reticulares vulvares? Bueno, pues es empezar a realizar funciones que, eh, que no realizan los músculos antigravitatorios o que las impiden. Los núcleos reticulares vulvares se estimulan también como eh, los núcleos reticulares pontinos, pero estos se estimulan a través del fascículo corticoespinal y del fascículo roboroespinal. Así que si nosotros queremos hacer alguna función que implique desinhibir a los músculos antigravitatorios, se activa la corteza, de ahí pasa por el fascículo corticoespinal, se estimula al núcleo reticular vulvar y el núcleo reticular vulvar viaja hasta la médula e inhibe los músculos antigravitatorios. O inhibe, finalmente, si ustedes se dan cuenta, la extensión de las piernas, por ejemplo. O si nosotros queremos a lo mejor doblar el cuello o el tronco, etcétera, pues se activa este sistema y se inhiben los músculos antigravitatorios que nos dan esa capacidad de mantenernos siempre erguidos. O si nosotros nos queremos acostar, por ejemplo. Es claro que hay algunas señales que pueden desinhibir el sistema vulvar, este sistema, cuando el encéfalo desea estimular solamente el sistema pontino, es decir, cuando nosotros solamente a lo mejor queremos estar erguidos o queremos estar caminando o parados finalmente en bipedestación. Hay también señales que como estas, en lugar de excitar, inhiben al núcleo reticular vulvar y por lo tanto este sistema no está activo y prevalece más el del núcleo reticular pontino. También algunas señales pueden inhibir los músculos antigravitatorios en ciertas porciones del cuerpo, esto para permitir que realicen actividades motoras especiales, como les decía. Algunos, finalmente es la función principal de los núcleos reticulares vulvares, inhibir ciertos músculos antigravitatorios para que nos puedan permitir la facilidad de otros músculos para realizar alguna actividad motora especial. Los núcleos vestibulares forman parte importante y clave de llevar a cabo el equilibrio en bipedestación. Los núcleos vestibulares lanzan fibras nerviosas a través de los fascículos vestíbulo espinal lateral y el medial
y son excitatorios a la motoneurona que viaja a los músculos antigravitatorios. Sí, aparte de que los núcleos vestibulares estimulen a al núcleo pontino, también los núcleos vestibulares directamente estimulan a la motoneurona para generar excitación en los músculos antigravitatorios. Sin el respaldo de estos núcleos vestibulares, el sistema reticular pontino, que es este, va a perder mucha o gran capacidad de excitar a estos músculos axiales antigravitatorios. ¿Por qué? Porque vean, es que los núcleos vestibulares tienen una función específica y es controlar selectivamente los impulsos que se excitan, es decir, controlar selectivamente los músculos antigravitacionales o antigravitatorios que se estimulan. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a señales que proceden o que le están llegando del aparato vestibular. Es decir, este aparato vestibular que nos sirve para indicarnos cuál es la posición de nosotros en nuestro entorno. Si a lo mejor la cabeza está en una posición donde está acostado el paciente, donde está parado. Y todo esto lo manda el aparato vestibular al núcleo vestibular y este a su vez al núcleo reticular pontino, para así selectivamente estimular a los ciertos músculos antigravitorios que deben de estar excitados para mantener una cierta posición y no estimular a otros que pues finalmente no deberían de estar excitados para mantener esa posición que está mandando el aparato vestibular. Por último, si nosotros cortáramos el tronco encefálico a nivel del mesencéfalo intermedio, donde no se preservan las conexiones del núcleo rojo, tendríamos a un paciente con rigidez de descerebración. ¿Y qué es esto? Porque esto es muy importante, de hecho, sí lo pueden ustedes ver en su internado o en su servicio social o ya trabajando, es la rigidez de descerebración. Descerebración, que quiere decir que la corteza y que el cerebro o la parte superior quedó inhibida, o sea, ya no funciona. Nosotros podemos ver que el paciente todavía está respirando, ¿sí? Porque aquí se genera el control de la respiración, pero ya no está consciente, ya no se generan los estímulos, ya los estímulos dolorosos a lo mejor ya no es consciente de eso y genera algo que se llama rigidez de descerebración. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, todo parte de entender los estímulos que estos dos reciben, que estos dos núcleos reciben. Recordemos, el núcleo reticular vulvar recibe estímulos principalmente de la corteza y del núcleo rojo del mesencéfalo. Y aquí, pues vean que está cortado, o sea, no los está recibiendo y por lo tanto no se está estimulando, generando así que prevalezcan los estímulos del núcleo reticular pontino, ya que estos son estimulados principalmente por una zona que también está dentro, que es la del núcleo vestibulares, los núcleos vestibulares, haciendo así que siempre prevalezcan estos estímulos que, si ustedes se dan cuenta, son de extensión. Así que vamos a ver a un paciente de esta manera. Esto es lo que nos importa, con la extensión de las piernas. Extensión de las piernas. Y cuando veamos extensión de las piernas anormales o extensión, vean extensión también de los miembros superiores, decimos que el paciente muy probablemente tiene una lesión, la cual está por arriba del tronco encefálico, que seccionó al tronco encefálico y que solamente tenemos esto activo. ¿M? O la lesión del midbrain o brainstem o del puente.
Y bueno, compañeros, eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta el siguiente capítulo, ¿vale? Si les gustó esta diapositiva, la pueden encontrar en mi página web. No se olviden de suscribirse y muchas gracias por escucharme. Bye.